Bendecido el Todopoderoso en esta hora, porque Él es digno de toda alabanza, gloria y magnificencia. Saludos a todos los amados del Señor en todo el mundo. Nuevamente, nos vemos y nos sentamos a la mesa para recibir las poderosas palabras reveladas del eterno, alto y sublime Yeshua. Continuamos con el tema en Revelación 6:8, el jinete del caballo amarillo, parte 10. Tema para hoy: cuando se le da derecho legal al enemigo. Texto para iniciar esta enseñanza: Génesis capítulo 3, verso 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo el Eterno, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Estos bases fundamentales para traer este poderoso pensamiento del Eterno revelado en su palabra para nuestra edificación. Tema importantísimo cuando se le da derecho legal al enemigo. Traíamos el tema pasado, la introducción del maligno y cómo se dirigió a la mujer. Entramos en el punto cómo la mujer se defendió. Pero hubo un gran error: dársele derecho legal al enemigo. ¿Cómo fue trabajada la mujer por el maligno? Con un discernimiento invertido. Sugiere el tentador: puedes tener algo más. La pregunta fue hábilmente sugiere el tentador: puedes tener algo más. La pregunta fue hábilmente dirigida. ¿De todo árbol? O sea, reformuló la pregunta. La respuesta de la mujer revela su inocencia
original. ¿Cuál fue su error? ¿En qué consistió que le diera derecho legal al enemigo? Ahí, punto 1, aceptó un diálogo con la adversidad. Segunda de Juan 1, 10 y 11. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Carta, su segunda carta del apóstol. Si alguien viene con algo diferente, no le digáis bienvenido, porque si lo hace, comunica con sus malas obras. Eva aceptó dialogar con la adversidad. Y Tito 1:14 también expresó estas palabras: no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Teniendo en cuenta las palabras de Tito, no atendiendo a fábulas, que fue lo que hizo la mujer. Atendió un diálogo que venía con un discernimiento invertido para desestabilizar. Segundo punto, no estando estructurados o estructurada espiritualmente y físicamente. Porque si se está en estructura espiritual y física, no se da lugar a un diálogo e introducción a algo que está torcido y desviado. Por eso, el discernimiento invertido que utilizó el maligno. O sea, no es estructurada. No hay estructura espiritual. ¿Por qué? Permitió tocar el tema. O sea, lo dejó abordar, donde ya el Altísimo había puesto su sello. No comeréis. Y ella dijo, ni le tocaréis. Hay pasajes. Segunda de Timoteo 2:16 al 19. Dice,
mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad. Segunda Timoteo 2:16 al 19. Primera de Timoteo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual, profesando algunos, fueron descaminados acerca de la fe. Eva se paró en su fe. Pero fue atacada su fe y se desubicó totalmente. Colosenses 2:8 dice: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Pablo, en Gálatas 1:14, sí fue introducido en su fe, todo Gálatas 1, pero porque le tocó defenderse de lo que estaba siendo cuestionado. Sí se puede utilizar para contender eficazmente por el poder de la palabra del Señor. Gálatas 1:14. Gálatas 1:14. Dice, voy a leer el 13 o el 12. Pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia del Señor y la destruía. Aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Ahí el apóstol no le dio derecho legal al enemigo para que lo invadiera, sino que tenía la estructura espiritual definida y firme para defenderse de todos los cuestionamientos del mundo en su tiempo. Cosa en la cual Eva falló. Darle derecho legal al enemigo iniciando una conversa. Marcos 8:14, 18. Marcos 8:14, 18.
y se habían olvidado de tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en el barco. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y altercaban los unos con los otros, diciendo, pan no tenemos. Como Jesús lo entendió, les dice, ¿qué altercáis? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No consideráis ni entendéis aún? ¿Tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no os acordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron 12. 4,000. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Vino a Betsaida y le traen un ciego y le ruegan que los tocase. Cuando el Señor les habló, guárdese de la levadura de los fariseos, Él le refirió en otro pasaje que es la hipocresía. Durante la fiesta de los panes sin levadura, representa el pecado que se esparce sutilmente y nos infla. Eso fue lo que transmitió el enemigo desde un principio. El deseo de saber más, de entender más. Como por allá un pueblo en el Nuevo Testamento, creo que eran los atenienses en Atenas, que estaban listos y preparados para oír cualquier cosa nueva. Eran expertos en recibir todo lo nuevo que viniere. Pero era para edificarse espiritualmente. Era para edificar su ego, enaltecer su conocimiento intelectual y volverse en gigantes de cabeza, pero seguir siendo enanos de corazón. Puntos importantes. Y es tener en cuenta cómo utiliza el enemigo la pregunta para desestabilizar, porque él no le dice, el Señor les prohibió el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él no le dice así. Él le dice con que el Eterno os ha dicho que no coman de todos los árboles. Porque si afrontaba la pregunta en la primera forma correcta en que el Señor lo había dicho, no habría forma o lugar de penetrar la fe de Eva. Sembró el deseo de saber más, de conocer más. Y solo había una forma de introducirlo, y era expresarle esta pregunta como lo vimos en la enseñanza pasada. Entonces, ella se reblujó en su fe. Como quien dice, un momentico, no señor. Así no lo dijo el Señor. La mujer respondió, del fruto de los árboles, del huerto comemos. ¿Cómo dices tú que el Señor nos dijo que no comiéramos de ningún fruto del árbol? O sea, le causó a ella
admiración y estupor lo que el enemigo le dijo. Es que usted está diciendo que el Señor dijo que no comiéramos de ningún árbol. No, de los frutos del árbol, de los árboles podemos comer. Él lo que hizo fue prohibirnos uno. Y es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Estás haciendo mal la pregunta. Él se aprovechó de la ingenuidad de Eva para desestabilizarla. Como si hoy nos dijeran a nosotros: todo lo que hay en el mundo lo podemos hacer. Si nos dijesen así, saltaríamos todos en el mundo en defender la fe. Eso es lo que ha pasado a través de la historia, en cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. Ese fue el ataque del enemigo, el discernimiento invertido, con sagacidad. Mas del fruto que está en medio del huerto, dijo el Señor, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Me llama la atención que la mujer utiliza la palabra ni le tocaréis, donde está en el mandamiento establecido por el Señor, donde puso su sello, cuando habló con Adán de que del árbol no se podía tocar. Tú lo miras literalmente, el verso 17 dice: mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comeréis de él, porque el día que de él comieres morirás. El Señor fue directamente a Adán y le dijo: el día que usted coma de esto, usted va a morir. Pero no encontramos el dicho literal del Señor que le haya dicho: no le tocaréis. Pero Eva, acá en el verso 3, introduce la palabra ni le tocaréis. Anexa a no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Por qué lo expresó Eva? ¿Y por qué el Señor no le dijo a Adán que no lo fueran a tocar? Aquí en el capítulo 3 está un enfoque directo de enseñanza. Entre dos fuerzas. Una fuerza espiritual, positiva, firme, limpia y pura, contra una fuerza espiritual maligna, torcida y desviada, llena de engaño, de astucia y artimañas y ardides. Pero Eva dice: en el punto, no tocaréis. No creo que estuviese hablando literalmente de no tocar el árbol. Más bien es una interpretación de pronto de doble sentido. Dediqué algún tiempo orando al Señor. ¿Por qué?
mencionó Eva, no tocaréis. Más bien, se estaba refiriendo de no permitir tocar o abordar un tema diferente sobre algo que ya estaba establecido, firme y sellado por el Eterno, lo cual no se podía abordar. Está hablando de abordar el tema, porque no había sabiduría en eso. Como quien dice, no lo podemos comer. Interpretado, menos hablar de ello. Menos tocar el tema acerca de eso. Es que el Eterno fue firme, que no lo comiéramos. Y si fue firme en que no lo comiéramos, menos que abordemos el tema. Ella misma tenía esa luz, pero ya había caído en ello, ya estaba abordando el tema porque dio derecho legal de conversar con la adversidad torcida y desviada. ¿Qué pasó? Nos lleva a pensar en algo. En el pecado de Balaam, o los muchos que cometió. Ya sabía, firme y establecido y sellado por el Altísimo, que al pueblo del Señor no se podía maldecir, sino bendecir. Pero él cayó ¿en qué? Tratando de darle vuelta a lo que el Señor ya había establecido por codicia. ¿Qué era lo correcto en Balaam? Hacer corte inmediato como lo dijo, pero no seguir en aquello para ver cómo extraía lo económico de alguna forma y no dejarlo ir, porque era un ambicioso. Algo que sembró el enemigo en su discernimiento invertido fue sembrar codicia, deseo, necesidad de saber algo más. ¿Qué ocurrió? Entrar nos lleva a revisar el discernimiento espiritual de las cosas en 5 puntos importantes para dejarlos con ustedes acerca de lo que es el discernimiento espiritual. Primero, contextualización. Segundo, experiencia. Tercero, reflexión. Cuarto, evaluación. Y quinto, actuar. Era la capacidad que no tenía Eva. ¿Qué le faltó? Pero viene la pregunta, ¿y por qué le faltó? Si estaba firme en su fe. Fue de dar derecho legal a conversar con el enemigo y que la pudiera
penetrar con enseñanza torcida y desviada, y arranca desde un engaño con una pregunta de doble sentido, con discernimiento invertido, donde ella entra a defender su fe, pero no sabía que había caído en la red del maligno, que había sido inyectada con el dardo de fuego del maligno, la cual la amarró en ese diálogo. ¿Y qué nos dice Proverbios 29, 23? Proverbios 29, 23. Ya estamos terminando. 23 y 24. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El aparcero del ladrón, o sea, el que consiente con el ladrón, aborrece su vida, oirá maldiciones y no lo denunciará. Lea esos textos también en su Biblia de 1960. Bueno, lo voy a leer también aquí. Proverbios 29, 23, como nos lo dice acá en la revisión de 1960. Proverbios 29, 23 y 24. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Así lo dice la revisión de 1960. ¿Qué entonces fue lo que pasó? ¿Que la mujer le diese derecho legal al enemigo? Iniciar diálogo con él. El enemigo lo sabía muy bien. Por eso utiliza el discernimiento invertido para hacerla sobresaltar y amarrarla para que siguiera el diálogo. Y ella lo hizo así. ¿Qué nos lleva a esto? Nos lleva a un punto. Eva necesitó un apoyo. Y viene la pregunta: ¿dónde estaba Adán? Eva necesitó un apoyo, un sustento fuerte. Y viene la pregunta: ¿dónde estaba Adán? A quien fue el primer ser creado, humano, a quien se le estableció las leyes y el mandamiento, pero en este diálogo no estaba por ninguna parte. Cuando se entra en el tema directo de Adán, tema directo de Eva, porque estamos en el punto
donde se introdujo la muerte espiritual por la cual muere o murió la cuarta parte de la tierra. O sea, en otro término, donde la tierra se cuartió. Amados, meditar en los pasajes y muchos más que hay. Ser sabios. Tener en cuidado los inocentes. Mucho cuidado con la inocencia del pueblo. Que usted como ministerio, con su sagacidad maligna, no los tenga embelesados, amarrados, atados, como si fuera usted el patrón y el dueño de ellos. Es hora de un real arrepentimiento y conversión y entrar en una doctrina pura y santa, sin discernimiento invertido. Continuaremos después en el verso 4, 5 y el 6. Bendiciones del Altísimo para todos. Que el Eterno nos dé entendimiento, amados. Dios les guarde.